Cuando llegamos a Génesis 12, llegamos a una nueva sección en este libro. Y de hecho llegamos a uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Al final del capítulo 11, el autor de Génesis nos introduce a Abraham y a su esposa. Y en capítulo 12 aprendemos que Dios ha escogido a Abraham para llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Como he mencionado, la historia de Génesis 1 al 11 avanza con mucha velocidad. Cubre más de 2000 años en los 11 capítulos. Pero cuando llegamos a capítulo 12, parece que la historia frena y el resto del libro solo cubre 4 generaciones. Entonces esto nos indica que la historia de Abraham y de sus hijos es bastante importante en la historia de la redención. Y de hecho lo que vamos a ver es que el resto de la historia de la redención es acerca de este hombre y su descendencia. Hace unas clases cuando hablamos de los pactos, vimos que los pactos son importantes en la Biblia por varias razones. Por ejemplo, son importantes porque proveen estructura y dan movimiento a la historia bíblica. Son importantes porque describen y definen las prioridades y los planes de Dios. Explican lo que Dios está haciendo en la historia. Y son importantes porque son los medios por los cuales el reino de Dios se establece en la tierra. Bueno, como vamos a ver, en Génesis 12 al 22, Dios establece su pacto con Abraham. Y como todos los pactos bíblicos, es un pacto bien importante. Realmente provee estructura y da movimiento a la historia de la Biblia. De hecho, toda la historia que sigue tiene que ver con lo que Dios está haciendo para cumplir las promesas de ese pacto con Abraham. De la misma manera, el pacto abrahámico describe las prioridades y los planes de Dios en la historia. Entonces, en cualquier momento durante el tiempo de Israel, por ejemplo, en el desierto, o durante los tiempos de la conquista, o de los jueces, o de la monarquía, o del exilio en Babilonia, si nos preguntamos qué es lo que Dios está haciendo en este momento de la historia, la respuesta será: Dios en este momento está obrando y soberanamente guiando la historia para cumplir sus promesas dadas a Abraham. Entonces otra vez, toda la historia de la Biblia es la historia de Abraham y sus descendientes. Podemos ver esto aún en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se identifica como el hijo de Abraham y la simiente de Abraham. Podemos ver eso en el Nuevo Testamento cuando los miembros de la iglesia, los creyentes, nosotros somos identificados como la verdadera simiente de Abraham, sus verdaderos hijos y herederos de sus promesas. Finalmente, el pacto abrahámico es el medio por el cual Dios establece su reino en la tierra. Y vamos a ver todo eso en Génesis capítulo 12. Bien, la primera cosa que quiero notar es el contexto de lo que pasa en Génesis 12. El contexto viene otra vez de Génesis 1 al 11. Génesis 1 al 11 es la historia de la rebelión de la raza humana y de las promesas de Dios. Pero específicamente el contexto de Génesis 12 es lo que pasa en capítulos 10 y 11 y la historia de Babel. En la historia de Babel vemos la rebelión de las naciones como Adán y Eva se levantan contra Dios y rebelan contra Dios y su autoridad. Entonces, esto es lo que está pasando. Todas las naciones de la tierra están rebelando contra Dios. La pregunta es: ¿qué hará Dios para resolver esa promesa? ¿Qué hará Dios para cumplir con sus promesas de Génesis capítulo 3? ¿Qué es lo que Dios va a hacer para restablecer su reino en la tierra en medio de todas las naciones que están rebelando contra Él? Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Bueno, Dios ve a todas las naciones en su rebelión y entonces Dios
escoge a un hombre de entre las naciones. Uno de ellos lo escoge y lo saca de las naciones para ser el objeto de su amor y de su gracia y para cumplir por medio de él sus promesas antiguas. Entonces vamos a considerar en capítulo 12 el pacto de Dios con Abraham. Leemos de este pacto en los primeros 3 versículos de Génesis capítulo 12. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Hará de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces aquí quiero destacar unos elementos importantes en estas palabras. Primero, vemos el tema de la geografía. El tema de la geografía. Dios está hablando de un lugar, una tierra. Y también el asunto de familia o descendencia, de simiente. Ahora, fíjate lo que está pasando aquí. Dios llama a Abraham y le manda que deje su tierra, primero, eso es geografía, y su parentela, su familia, con un propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito es darle su propia tierra, geografía otra vez, y su propia descendencia o familia. Ahora, acabo de decirles que el pacto abrahámico es el medio por el cual Dios establece su reino en la tierra. Bueno, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? ¿Cómo pasa eso? Bueno, Dios está identificando esos dos elementos del reino de Dios. Ya hemos visto que el reino de Dios consiste de 3 cosas. Dios como el rey, su pueblo en su lugar. Y aquí Dios le está hablando a Abraham y diciéndole, yo te voy a dar una gente, un pueblo, voy a levantar de ti un pueblo y le voy a dar una tierra prometida. Y el punto es que por medio de Abraham, Dios va a restablecer su reino en la tierra. Muy bien, quiero notar 3 promesas que vemos en este pacto. Primero es la promesa de una tierra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué le da Dios una tierra? Bueno, Dios es el gran rey. Y como el rey de toda la tierra, le está concediendo una tierra en donde puede vivir en descanso y en seguridad. En otras palabras, esta tierra va a ser un nuevo Edén. A través de Abraham, Dios se está moviendo hacia la restauración del reino de Dios que fue perdido en Edén. Acuérdense de la promesa, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. Ese tercer elemento del reino requiere que haya un lugar, una tierra para el reino. Y la verdad es que la tierra será el enfoque del resto de la historia de Abraham y del Antiguo Testamento. En un sentido se puede decir que la historia del Antiguo Testamento es la historia de la tierra. En diferentes momentos, los descendientes de Abraham se encuentran en la tierra y luego fuera de la tierra. En la tierra, fuera de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los descendientes de Abraham están luchando para quedarse, para vivir en la tierra. Como Adán y Eva, su pecado está amenazando su habilidad de vivir en la presencia de Dios. Ok, número 2, Dios le promete una descendencia. El linaje de la simiente piadosa seguirá con Abraham. Acuérdense que estamos en una cacería humana. En cada momento de la historia nos estamos preguntando ¿quién será el cumplimiento de la promesa? ¿Quién será el libertador, el salvador futuro que Dios le prometió a Adán y Eva?
Algo importante e interesante aquí es que en este momento de la historia, el linaje y la simiente de la mujer toma una forma nacional. Dios le dice que va a formar de Abraham una nación. Entonces podemos ver que el linaje y la simiente de la mujer no solamente consiste de descendientes individuales, sino consiste de una comunidad de personas, el pueblo de Dios. Como hemos visto, la palabra simiente es un sustantivo colectivo. Se puede referir a uno o se puede referir a muchos. Entonces, para resumir la historia de la Biblia, la historia de la Biblia es la historia de la nación que Dios provee a Abraham, que proviene de Abraham, que busca vivir en el lugar o la tierra que Dios le dio a Abraham. Y finalmente tenemos la promesa de bendición. Ahora, el tema de bendición es bien importante en el libro de Génesis. Las palabras bendición o maldición se usan 80 veces en Génesis. Dios le bendice al hombre en la creación. La caída trae maldición. El pecado de Caín trae maldición. La obediencia de Noé trae bendición. El pecado de Cam resulta en una maldición. Pero los otros hijos reciben la bendición de Dios. Dios bendice a Abraham y luego Dios bendice a su hijo Isaac y a su hijo Jacob. Entonces la pregunta en Génesis es, ¿quién vivirá bajo la bendición de Dios? Entonces, hermanos, a través de Abraham, el plan de Dios es quitar la maldición de la caída y traer bendición de una nueva creación. Y este es el Evangelio, la formación del reino. Esa es la perfecta expresión de la gracia de Dios. El hombre solo no puede vivir bajo bendición. El hombre necesita que Dios haga algo por él que no puede hacer por sí mismo. El hombre necesita la gracia de Dios. Y la historia de la Biblia, la historia de Génesis, es la historia de Dios bendiciendo a personas que no merecen esa bendición. Y les bendice a través de promesas, pactos y la formación del reino de Dios. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios de la bendición? Bueno, primero podemos ver que hay bendiciones personales para Abraham y Dios le da varios. Dios promete darle un nombre grande, o sea, el renombre. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Entonces, esa bendición, como vemos, va a incluir dominio y un reino. Y el punto es que Dios es el que levanta y el que humilla a las personas. En la historia de Babel, la gente, las naciones de la tierra edificaron el torre de Babel para hacerse famoso, para levantar y exaltar su propio nombre, y Dios tiene que humillarlos. Aquí podemos ver que Dios bendice a Abraham y esa es una expresión de su gracia, no es por lo que Abraham es en sí. Otra parte de la bendición es su presencia. 5 veces en Génesis 12, 1 al 13, Dios usa un verbo en primera persona. Haré, bendeciré. En otras palabras, Dios promete ser una presencia activa en la vida de Abraham. Dios por medio de él cumplirá su promesa. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. Dios promete ser una presencia activa en la vida de Abraham. Y finalmente la bendición de protección divina. En el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra.
Eso refleja lo que vimos en Génesis 3:15, en el protoevangelio. Ese versículo nos dice que Dios va a crear o formar una hostilidad entre los grupos de descendientes, entre las simientes. Y entonces Abraham y sus descendientes siempre serán atacados por la simiente de la serpiente. Entonces Yahvé le ha dado a Abraham esas promesas y una promesa es protegerlo. Dios le va a preservar. ¿Cómo? Bueno, por medio de esta promesa de bendición y la amenaza de maldición. El destino de la gente de la tierra dependerá de cómo tratan a Abraham y a su descendencia. Y el punto es que Dios no solamente establece a Abraham como su representante, pero por medio de esa promesa y esa amenaza, Dios promete protegerlo y preservarlo. Y en la historia de Abraham vamos a ver que muchas veces su linaje es amenazado, pero Dios está obrando soberanamente para protegerlo por medio de bendecir a sus amigos y por medio de maldecir a sus enemigos. Bueno, el pacto no solamente viene con bendiciones personales para Abraham, también viene con bendiciones para todas las naciones. Los propósitos personales de Dios para Abraham y su descendencia física no son últimos. La gramática en el hebreo en versículos 2 y 3 indica propósito. Versículo 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre, y podríamos traducirlo, para que seas una bendición. Voy a hacer estas cosas para que tú seas una bendición. De la misma manera, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, podemos pensar aquí en las familias, las naciones de capítulos 10 y 11. Familias y naciones en rebelión contra Dios. Aquí Dios está hablando con Abraham y diciendo, por medio de ti, Abraham, no solamente voy a bendecirte a ti y a tu descendencia, sino mi gran propósito en escogerte y amarte y hacerte promesas es traer bendiciones para todas las familias de la tierra. Y aquí podemos ver el propósito misionero para la vida de Abraham. Dios no solamente le va a bendecir a Abraham y a sus descendientes, a la nación grande que viene de él. El propósito de Dios es traer bendiciones para todas las familias de la tierra. Muy bien. Bueno, después de las promesas de capítulo 12, versículos 1 al 3, ¿qué es lo que aprendemos de la historia de Abraham? Bueno, podemos ver que a través de la vida de Abraham, Dios va confirmando y expandiendo las promesas que le dio en capítulo 12. Es interesante que casi todas las historias que leemos en capítulos 12 al 22 tienen que ver con elementos que ya hemos visto en la historia. Por ejemplo, muchas de las historias tienen que ver con el problema de tener una descendencia. Su esposa es estéril. Tenemos la historia en capítulo 12, en capítulo 16 de Agar. Muchas de las historias tienen que ver con el problema de la tierra, a quién le pertenece, y un propósito de tener al personaje de Lot en la historia es demostrar esa tensión sobre la tierra. El asunto de conflicto que comenzó en Génesis 3:15. Podemos ver que siempre la familia de Abraham está en conflicto con otras familias y otras naciones, pero también entre ellos mismos, conflicto con Abraham, conflicto en la vida de Isaac, conflicto en la vida de Jacob, etc.
También podemos ver el tema de la bendición. Abraham es de bendición para las naciones. Tenemos una historia de Abraham básicamente salvando a varias naciones. Tenemos la historia de Melquisedec, donde un rey extranjero le bendice. Entonces, cada historia tiene como su propósito conectar los detalles de la vida de Abraham a esos grandes temas, esos hilos que ya hemos visto. Entonces vamos a destacar varios puntos importantes en su vida. Primero, la obediencia y fe de Abraham. Quiero pedirles que pausen el video y que tomen un momento para leer Génesis 12, 4 al 9. Muy bien, vamos a notar varios detalles aquí. Primero observe cómo Abraham responde a la palabra de Dios. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, ¿cómo responde Abraham? Abraham responde en fe obediente. Su fe se expresó en obediencia. Se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahora es algo que ya hemos visto en la historia. Lo vimos en la historia de Noé. Noé fue un hombre de fe obediente. Entonces estamos viendo un patrón. Y aquí es el patrón. A través de la historia, la simiente de la mujer se caracteriza por fe. Una fe que responde a Dios, a la palabra de Dios en obediencia. Y esto será una de las características principales de los ciudadanos del reino de Dios, del linaje piadoso. Ellos responden a la palabra de Dios y a las promesas de Dios con una fe obediente. Ahora, eso es importante porque Abraham era un idólatro en Ur. Eso es lo que Josué capítulo 24, versículo 2 nos dice. Dice, así dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tiempo tus antepasados, Terah y sus hijos, Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Cuando Dios llamó a Abraham, es probable que adoraba a Dios, pero también adoraba a otros dioses. Era un idólatro. Entonces aquí vemos que Abraham es un hombre que se está transformando. Dios está obrando en su vida. Y podemos ver en la historia que Abraham se está convirtiendo en un adorador de Dios. En versículo 7 de capítulo 12 dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es otro detalle, otro patrón que ya hemos visto en la vida de Noé. Una característica del linaje piadoso es que ellos adoran a Dios. Versículo 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Otra vez, como sus antepasados piadosos. Entonces, ¿qué es la característica del linaje piadoso? ¿Qué es la característica de la simiente de la mujer? Bueno, son personas que primero responden a la palabra de Dios con fe obediente y segundo, son personas que invocan al nombre de Jehová, que adoran a Dios. Como dice Juan capítulo 4, Dios está buscando a verdaderos adoradores. Y Dios está obrando en la vida de Abraham para transformarlo para que él sea un verdadero adorador. Y finalmente en la historia aprendemos que Abraham es justificado por la fe.
En capítulo 15, versículo 6, leemos, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí es un principio muy importante que vamos a ver a lo largo de la historia. El plan de Dios para redimir a los hombres incluye el plan de declararlos justos por la fe. No por sus propias obras, no porque sea buena gente, sino que son los objetos de la gracia de Dios. Esta justificación por la fe es una expresión de la gracia de Dios, Dios haciendo por ellos lo que no pueden hacer por sí mismos. Y ese principio expone Pablo muy claramente en Gálatas capítulo 3. En Gálatas 3, versículo 6, Pablo dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es una cita de Génesis 15, 6. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es una cita de Génesis 12. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y el final de su vida, ¿qué es lo que le pertenece a Abraham? Solo le pertenece un pedazo de tierra donde él enterró a su esposa. Pero él seguía viviendo por la fe. Y el punto de Gálatas 3 es que por esa fe, Abraham fue justificado. Dios le declaró justo por la fe. Y es otra característica del linaje piadoso, de la simiente de la mujer. Son gente que ha recibido la gracia de Dios, ha respondido a la palabra de Dios con fe y han recibido la bendición de ser declarados justos delante de Dios. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo, entonces vamos a seguir con esta parte de nuestro bosquejo en la próxima clase. Que Dios les bendiga.